Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal esta Renault Grand Scenic. En un mercado en el que los SUV están comiendo terrenos al resto de tipos de vehículos, incluso turismos, y sobre todo a estos, a los monovolúmenes, hay marcas que aún siguen ofreciendo esos coches que son prácticos para las familias, que tienen ese toque de espacioso, un poquito más altas, de fácil acceso para los críos, para las sillas. Renault, con su tercera generación de la Scenic, sigue ofreciendo este monovolumen que siempre ha sido un buen producto. Así que vamos a ver, como os digo, esta tercera generación y a ver qué tal lo hace. Empezamos, como siempre, por la parte delantera. Bueno, ya veis un diseño muy Renault. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención, principalmente. La primera de ellas es esta luna delantera, que es tan larga, de un tamaño bastante considerable. Vemos los limpias que se abren en este sentido para abarcar más espacio de visibilidad y dejando sin limpiar esta zona de aquí, que igualmente es la zona de los sensores, que tampoco se aprovecharía. Y por otra parte, la segunda cosa que me llama la atención en este coche es el logo de grandes dimensiones en la parte delantera, que por otra parte ya lo hemos visto en otros modelos de la marca. Cuanto al diseño, bueno, vemos estas dos líneas en el capó, 2 y 2, que no parece que vayan relacionados con nada de lo que hay en la parrilla. Vienen aquí, mueren en esta parte de aquí y ahí se quedan. Sí que estas dos líneas, tenemos estos dos cromados aquí, este de aquí estará o no en función de los acabados. Este de aquí lo tendremos en todos. Este de aquí abajo sí que vemos que se mete en la zona del faro. Unos faros, en este caso, billet, que tendremos o no en función de los acabados. En los acabados más bajos serán halógenos. Como os decía, presencia de cromados. Aquí tenemos este y este de aquí también lo tendremos o no en función de los acabados. Los antinieblas son halógenos, son también luz de giro, llevamos toda la iluminación en un color muy blanco por el LED y cuando giramos y nos aparece la luz de giro se nota, porque es una luz mucho más amarilla, que es en halógeno. Bueno, y en el lateral, ya veis que al ser la Grand Scenic es un vehículo bastante largo, 4,63. Ya sabéis que tenemos también la versión corta, que en este caso serían 4,40, 23 centímetros más corta. En este caso la batalla son 2,80 y en el caso de la Scenic normal sería de 2,73, es decir, 7 centímetros más corta. Podéis ver unas líneas muy limpias. Ya veis, un diseño muy limpio, con esta ondulación para darle ese toquecito, sobre todo con las pinturas metalizadas, que dan ese toque de oscuro claro en la pintura que queda muy chulo. Y esta forma de aquí, que ya hemos visto también muy característica de los modelos Renault. Unos pasos de rueda también muy marcados, que entran incluso en la puerta, ya lo veis, y en la parte delantera también los encontramos. Igual que delante, mucha presencia de cromados. Aquí veis el de las manetas, este de aquí. Los tendremos o no, también en función de los acabados, y tenemos también estas barras cromadas que en este caso son opcionales. Podéis ver unas llantas muy grandes, en este caso de 20 pulgadas, en cualquiera de los acabados tendrán este tamaño. En el más bajo serán tapacubos, no serán llantas, pero también serán de 20 pulgadas. Tienen una medida muy rara estos neumáticos, son 20 pulgadas pero solo 195 de anchura. Bien, Renault tiene un acuerdo con los principales fabricantes para poder cambiar estos neumáticos a buen precio, puesto que es una medida muy rara y de otra manera sería un precio muy alto seguramente. Tenemos 8 colores disponibles, rojo rubí, cuando le da el sol tiene un brillo muy bonito y además veis que hace contraste con la zona del techo y los retrovisores. Podemos elegir, en el caso que lo queramos, los retrovisores, el retrovisores y techo en negro o en gris para hacer contraste con los colores disponibles. La parte trasera, bueno, ya la veis, muy lisa, toque característico de los monovolúmenes para conseguir el máximo espacio posible en la parte interior, haciendo esta forma así cuadrada. Vemos un símil de alerón muy cortito, son 4 deditos. Bueno, ya veis esta forma característica de la Grand Scenic, puesto que la Scenic normal tiene una forma diferente. Esta forma así hacia arriba, de aquí no la tendríamos, tiene una forma diferente. Ya veis esta forma del portón, un portón cristal que no se puede levantar. Tiene que venir entero con el portón. Portón característico de los monovolúmenes, ya lo veis, que nos podríamos tapar, nos puede servir para taparnos un poquito de la lluvia o del sol.
Tenemos en cromado el logo, las letras. Este cromado de aquí, este que tenemos aquí, y esta forma gris la tendremos o no en función de los acabados, igual que pasaba con los cromados de los laterales. Y podemos ver que aquí se aloja los antiniebla y no tenemos ningún símil, ninguna imitación de intento de salida de tubo de escape. Para mí es de agradecer. Aquí tenéis la parte trasera. El maletero. Bueno, ya veis, portón, como os decía antes, que te puede proteger del sol o de la lluvia. 765 litros. Vemos que esta, a la larga, sí o sí, es versión 7 plazas. Y aquí os he puesto uno de los asientos levantados. Para levantar los asientos, simplemente estiramos de estos cordones de aquí y se levantan. Con los asientos extendidos, 233 litros de maletero. Tenemos esta botonera de aquí, con 4 botones, un botón para cada uno de los tramos de asiento, y al pulsarlos, ya veis que se recogen automáticos. Con este de aquí recogeríamos esto. Esta bandeja se guarda en este espacio de aquí y tendríamos una superficie diáfana para cargar lo que nos hiciera falta, bastante grande. Este maletero es unos 200 litros más grande que el de la versión normal. Son 765 litros, como os decía, más otros 63 litros de espacios de carga en el interior. Vamos a verlos. En la parte trasera tenemos el hueco en las puertas. En el suelo tenemos este hueco de aquí, que es el mismo que este de aquí. Entre los asientos, bueno, aparte de los dos USB, el auxiliar y la toma 11 voltios, tenemos este otro cajón de aquí. Y en los asientos, ¿lo veis? Tenemos esta bandeja con esta goma para aguantar una tablet o un móvil. Y en la parte delantera, bueno, tenemos estos huecos de aquí también, con tamaño para botella de 1,5 litros. En la zona de los pies tenemos este hueco, que también lo tenemos aquí, en la zona del conductor. Tenemos esta guantera de un buen tamaño, como podéis ver, iluminada también, si levantamos el reposabrazos. Tenemos esta otra de aquí, con los dos USBs, el auxiliar y una para una tarjeta SD. No es la del GPS, aquí podemos poner otra tarjeta. Y luego, esta zona central tiene una particularidad, y es que podemos echar hacia atrás completa, de manera que aquí queda para un par de posavasos. Ya lo veis. También tenemos este pequeño hueco aquí para dejar, por ejemplo, las llaves o el mando del parking. Y por último, esta guantera, fijaos, si pasamos el dedo, la guantera se abre, pero tiene un problema. ¿Veis el espacio que quedaría para las piernas? O sea que o echas el asiento hacia atrás o abres las piernas, que bueno, que tampoco hay demasiado espacio, pero bueno, tiene una forma curiosa de abrirse. Simplemente poniendo el dedo, ya veis que se abre. Bueno, y en las plazas traseras. Se me había olvidado comentaros antes, fijaos en esta forma que hace la puerta. ¿Veis? Con la zona de la ventana, que sube hacia arriba, ensancha la puerta y hace más pequeños los cristales. Y le da un toque chulo al coche, lo estiliza un poquito. En las plazas traseras, y la función de apertura sin llave funciona incluso con las puertas traseras. Ya lo veis, una apertura de la puerta que no hace 90 grados, pero que da un buen acceso al interior. En cuanto a la modularidad, bueno, aquí tenemos los asientos traseros, aquí tenemos una palanca para recogerlos, igual que haría la función del botón de atrás. Los asientos podemos echarlos hacia adelante y hacia atrás, y tenemos desde esta palanca, que sería para montarnos en la parte trasera. Los asientos traseros, ni lo intento, yo ahí no quepo. Para críos aún, para adultos muy justito. El suelo es plano, es el mismo suelo que veis aquí, por lo tanto las piernas de un adulto quedan muy arriba, va muy encogido. Y el problema no es ese, el problema es que si este asiento lo ponemos así, el adulto no cabe atrás. ¿Qué tendríamos que hacer? Echar el asiento hacia adelante. El de atrás iría muy justo, y además, fijaos, el espacio que quedaría aquí. O sea que un adulto, ya veis que prácticamente imposible, no cabe. Por lo tanto, las plazas traseras, si es un crío bien, un adulto, muy complicado. Bueno, ya me quedo aquí. En las plazas traseras, buenos materiales. La zona central es de cuero, con costuras en blanco. Todo el resto de la puerta es en plástico. Tenemos detalles cromados para la maneta. Tenemos esta cortinilla
Tenemos un aireador para las plazas traseras también. Tenemos esta bandeja, que para mí tiene un problema, y es que para un adulto, fijaos que cuando la bajas te da en las piernas. Si quieres bajarla tienes que abrir las piernas, lo que va restando espacio para los ocupantes. Unos asientos cómodos, vas bastante alto, que va bien para la visibilidad delantera, pero que penaliza un poquito para el espacio de la cabeza. Fijaos que la cabeza me toca prácticamente, me quedan 2 dedos para dar con el montante. Por otra parte, el techo, incluso teniendo el tapizado del techo solar, me quedan 3 deditos todavía. 3 adultos aquí, viajarían bien. No excesivamente anchos, pero pueden viajar. 2 adultos y una silla, más justitos, pero también podrían poner la espalda en el respaldo, aunque vayan un pelín justitos, por lo tanto, bastante ancho. El respaldo se baja en 33-66, es decir, tenemos solo 2 zonas, no son 3 asientos independientes. De hecho, cuando los movemos adelante y atrás, se mueven en este cortito de 33 y el otro que es en 66. En general, para ir aquí detrás, 3 adultos pueden viajar bastante cómodos. Tenemos 3 acabados disponibles para esta Grand Scenic. De abajo arriba, Leaf, Limited y Zen. De abajo, tapacubos sin detalles cromados que van apareciendo, bueno, ya veis, llantas, y además va subiendo el equipamiento y la carga tecnológica. Ya sabéis que Renault y Nissan hacen colaboración, comparten motores, plataformas. En este caso, esta Scenic monta los mismos motores que podríamos montar, por ejemplo, en el Nissan Qashqai. Es decir, 2 de gasoil con 120 y 150 caballos, 1600, y 2300 gasolina con 140 y 160 caballos. Además, podrán montar las cajas de cambio automáticas de doble embrague. Los precios de esta Grand Scenic parten desde algo más de los 23 hasta casi los 30.000 euros, en función de motor, caja de cambios y, evidentemente, equipamiento y acabado. Una vez en el interior, bueno, aquí vemos unos relojes muy Renault que ya hemos visto. Toda esta zona digital ya la hemos visto en otros modelos como en el Megane o en el Coleos, por ejemplo. La particularidad de este es que la zona del combustible y de la temperatura también está en digital, así por tramos. Ya veis que van apareciendo o desapareciendo tramos. Tenemos aquí estas zonas cromadas, todo esto es plástico. Aireadores también, con zonas en cromado, con estos toquecitos en cromo. Un salpicadero muy largo, ya lo veis que es muy largo, lo que da una sensación de tener mucho espacio en la zona delantera. Ya veis esta ventana, qué alargada es. Aquí tenemos esta zona central, con esta pantalla de 8,7 pulgadas. Veis que desde aquí podemos configurar un poquito el aspecto del cuadro. Estos botones de aquí son poco prácticos. ¿Por qué? Primero, porque están un poquito lejos, los podrían haber puesto en esta zona de aquí, y segundo, porque cuando vas en marcha, si se mueve un poquito la mano, es difícil acertar. Pero también es cierto que tenemos esta otra botonera del audio en esta zona de aquí. Volante, ya conocido en la marca también, con zonas en negro y en cromado. Aquí también tenéis esta zona en negro. Zona del control de crucero, telefonía y el ordenador de a bordo. La zona del clima aparece al pulsar aquí. Aquí la tenemos. Y cuando ponemos el menú, bueno, la pantalla puede quedar dividida en 2, la podemos configurar, pero para mi gusto está una pantalla de 8,7 bastante grande. Le podrían haber dado un toquecito un poquito más. Ya veis que los gráficos no son malos, pero bueno, quizá podrían estar un poquito más aprovechados. Pero en general bastante bien. La temperatura, aquí faltarían los botones de los asientos calefactados, en modo eco, bueno, ya veis que incluso cambia la iluminación interior. Si configuramos los modos, bueno, aquí veis que podemos cambiar la iluminación interior, que sería esto de aquí. Bueno, ahora no se ve, mira, si lo ponemos en azul, ahora se ve un poquito más, y en las plazas traseras también, en la zona de la puerta. Eso sería la iluminación de ambiente. Podemos poner estas 5. Como os decía, aquí faltarían los botones de los asientos calefactados, modo eco, para suavizar un poquito la respuesta del motor y ahorrar un poquito de combustible. Lo que pasa es que pierde un poco la gracia del motor, luego lo explicaremos. Sensores de aparcamiento y el sistema de aparcamiento asistido. Aquí lo tenemos. Esto es el Multisense, que son los modos de conducción, que son estos de aquí. Y aquí tendríamos, por ejemplo, si lo ponemos en personalizar, aquí tendríamos
lo que podemos personalizar: dirección, motor, confort térmico, la iluminación, que es lo que os acabo de enseñar, y el diseño del motor, el diseño y el sonido del motor. Bueno, tenemos estos tres. No sé yo si tiene mucho sentido en un motor para una Scenic cambiar el sonido, que por otra parte la verdad es que no lo he notado prácticamente nada, por no decir nada. Freno de mano, regulador y limitador de velocidad, el pomo que ya vimos en el Megane. Teniendo en cuenta que volante y el pomo son lo que más tocamos en el coche, para mi gusto, algo tosco. Esto es de plástico, se nota, ¿veis el salto entre lo negro y lo cromado? ¿Lo veis? Que se nota ¿lo veis? Podría estar un poquito más cuidado. Tenemos guantera iluminada, esta otra de aquí, como os había dicho, esto para adelante y para atrás. Tenemos esta guantera, que también os había enseñado, tocando, materiales muy buenos. Esto es plástico blando. Este de aquí quizá un poquito más justo por este aspecto negro brillante, que se quedan todos los dedos marcados, pero sí que es cierto que agradable al tacto. Todo esto de aquí sí que es plástico duro, pero de aquí para arriba todo un tacto muy agradable. Algunos acabados mejorables, por ejemplo, veis estos hilos por aquí colgando, pero bueno, en general bastante bien. Las puertas también, ya veis, las costuras con estos materiales blandos, muy agradables al tacto, y esto es la luz de ambiente. Asientos para este acabado Zen, el acabado más alto, asientos con cuero en el exterior, con costuras en blanco. Esto de aquí, la banqueta no es extensible, esto no va para adelante, pero bueno, ya veis, unos asientos bastante cuidados, blanditos, mullido blandito, una forma muy chula, con regulación lumbar. Y aquí lo tenéis. Y otro detallito interesante, bueno, el retrovisor. Aquí va saliendo alguna de la información de los asientos, de los airbags del acompañante. Tenemos este retrovisor, ya lo veis, para la silla, para ver al crío de atrás, el botón del techo solar. Y una cosa que me gustaría, veis, esto es la iluminación interior, pero no tenemos ningún botón para activar toda la iluminación del coche. Solo se podría hacer de manera individual. Bueno, y una vez en marcha, ya sabéis que esta Gran Scenic comparte plataforma con algunos de sus hermanos de marca, por ejemplo, con el Megane, con el Talisman o con la Espace. Tuvimos la oportunidad de traer al canal el Renault Megane y son dos coches que se parecen mucho en el comportamiento. En una palabra, son coches blandos, cómodos, confortables. Por ejemplo, la dirección, muy asistida, transmite poquito, pero a la hora de conducir, a la hora de aparcar, es bastante cómoda. No transmite demasiado, pero bueno, tampoco es el cometido de este tipo de coches. Por otra parte, la suspensión, igual, suspensión blanda. Si queremos ir un pelín rápido, vuelvo a deciros, ya sé que no es el cometido de este coche, pero balancea bastante, no da demasiada confianza. Enseguida empieza, sobre todo, a suspirar. Por lo tanto, ya os digo que si queremos ir despacio para ir cómodos, es un coche ideal. Para pedirle un poquito más, no. Por lo demás, vas bastante alto, recuerda un poquito a la conducción de un SUV, vas alto, vas levantado. La posición de conducción es cómoda. Lo único que os puedo decir es que desde mi posición de conducción, el brazo izquierdo, cuando haces tiradas largas por autopista, por ejemplo, no acabo de encontrar el sitio donde colocarlo. Hay veces que ya sé que tenemos que ir con las dos manos el volante, pero hay veces que para ir un poquito más relajado me cuesta un pelín encontrar el sitio. Por lo demás, asientos con un mullido cómodo, suspensiones cómodas, dirección cómoda, un coche que en general para hacer viajes largos va muy bien. Y en cuanto al motor, esta unidad monta el motor gasolina 1300, 4 cilindros. Por eso no tiene ese sonido que siempre os digo que a mí no me gusta, ese sonido tricilíndrico que, bueno, a mí no, la palabra no es desagradable, pero no suena compensado, a mí no me gusta. En este caso no tenemos ese sonido, son 4 cilindros con un motor 1300 en gasolina, como os digo, y 160 caballos. Tenemos 2 escalones en gasolina, también con el mismo bloque, 1300, el motor de 140 caballos. Por lo tanto, no entiendo por qué ofreciendo solo 2 motores gasolina hay tan poca diferencia. Ya me pasaba lo mismo en el Qashqai, que ofrece la misma gama de motores. En aquel caso, en el Qashqai, que probamos este mismo motor, montaba la caja de cambios automática de doble embrague, que en esta Gran Scenic también se puede montar, pero tengo que deciros que a mí me gusta más aquella combinación, la del cambio automático con este motor. ¿Por qué?
Bueno, son 160 caballos, pero no es un motor excesivamente explosivo. Entonces, si queremos sacarle algo de partido, tendremos que jugar mucho con el cambio, cosa que nos ahorramos teniendo el cambio automático, que por otra parte tengo que deciros que es muy agradable. Del variador continuo hemos pasado los cambios de doble embrague, tanto en Renault como en Nissan, o sea que muy bien en ese sentido también. Por lo tanto, este motor va bien, anda bien, recupera bien, pero si queréis un puntito más, ya os digo, hay que jugar demasiado con el cambio, demasiado para mi gusto. Si yo os lo tengo que recomendar, yo recomendaría que paguéis el plus por el cambio automático. A mí me ha resultado más agradable esa combinación. En general, motor silencioso, no demasiado gastón, ya me pasó igual también, es un motor que no es gastón, es un motor 1300, ya me pasó también con el Qashqai. Velocidades legales por la autopista 120, rutas largas podéis conseguir un 6,5. Si hacéis más ciudad, pues un 7,5. Para lo que son estos motores, la verdad es que no es demasiado gastón. La palanca de cambios, recorridos largos, como es también característico en lo que estoy probando esta marca, recorridos largos, no tiene un tacto demasiado mecánico, agradable en general. Así que, igual que os decía antes, la combinación de todo junto, de suspensión, dirección, motor, tacto del cambio, es un coche que la palabra que lo podría definir es cómodo. Y hasta aquí el vídeo de hoy de la Grand Scenic. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Hasta pronto, nos vemos.